Pues sí, la editorial francesa Actes Sud acaba de publicar la traducción de El impostor, última novela del escritor y periodista español Javier Cercas, en la que disecciona la vida de Enric Marco, un nonagenario barcelonés quien llegó a ser presidente de la Amical de Mauthausen sin haber pisado nunca un campo de concentración nazi. Al descubrirse la superchería, las críticas y el oprobio llueven sobre el impostor, y Cercas, después de innumerables dudas, decide contar la verdadera historia de Enric Marco, con la colaboración del propio Enric Marco, quien consiguió durante 30 años engañar a propios y extraños. Y para hablarnos de esta novela y, por qué no, de su trayectoria como escritor y periodista, Javier Cercas ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Javier, hace casi 15 años estuviste en estos estudios para presentar la traducción de tu novela Soldados de Salamina, novela en la que, como en El impostor, abordabas el tema de la Guerra Civil Española. Me gustaría que nos contases qué ha cambiado desde entonces en España, en esos 15 años. ¿Tu novela ha colaborado de alguna manera a ver de otro modo la Guerra Civil? Bueno, han cambiado muchísimas cosas en España, muchísimas cosas, y no solo en ese aspecto, pero en ese aspecto también. Y en ese aspecto diría que de manera bastante decisiva. Diría que no solamente ha cambiado nuestra visión de la Guerra Civil, ha cambiado nuestra visión del pasado. Entonces, mira, por resumir, de eso se discute en El impostor precisamente. Porque, mira, cuando yo escribí Soldados de Salamina, cuando publiqué Soldados de Salamina en 2001, la Guerra Civil no era un tema de moda. Los escritores de mi generación no habían escrito sobre este asunto. De hecho, ese es uno de los temas del libro, ¿no? Uno de los temas del libro es cómo un chaval de la edad que yo tenía entonces, 38, 39 años, para quien la guerra civil era algo tan remoto y tan ajeno como la batalla de Salamina, de golpe, a medida que descubre, que investiga un episodio olvidado, oscuro de la guerra civil, se da cuenta de que eso no es así, de que el pasado es una dimensión del presente, de que el pasado es el presente, de que sin la guerra no se entiende nada, no se entendería nada ni de él personalmente ni de su país. Es decir, encuentra en el pasado un sentido en el presente. Bien, en ese pasado traumático y terrible. Claro, ¿qué ocurrió? Que ocurrió que en ese momento, y creo que, en fin, bueno, mucha gente ha dicho que Soldados de Salamina contribuyó a ello porque fue un éxito totalmente enloquecido, digamos, ¿no? Totalmente inesperado. Creo que una de las claves de ese éxito fue, como dice Richard Rorty, el filósofo, dice que la clave del éxito la explicación del éxito de algunos libros, de algunas obras de arte, consiste en la coincidencia azarosa entre las obsesiones personales de un escritor y las obsesiones colectivas. Entonces, ahí había una reivindicación del pasado republicano, del pasado republicano español, y a partir de ese momento de España se desencadena un movimiento muy potente, al principio es una necesidad, un movimiento que algunos llaman movimiento para la recuperación de la memoria histórica, que yo no llamaría así, yo llamaría movimiento para la recuperación de la memoria republicana o de la memoria de las víctimas, porque la memoria histórica me parece un concepto confuso, como intento explicar en este libro. Y bien, ese movimiento lamentablemente hay que decir que no ha triunfado. Ha llegado la crisis, y con la crisis el pasado parece que pasó, dejó de interesar, dejó de ser interesante para los poderes políticos, para los medios de comunicación, para etcétera, etcétera, etcétera. Y más o menos estamos igual. Entonces, y de eso habla este libro. Habla de ese, entre otras cosas, muchas cosas habla este libro, pero eso es capital. Es decir, evidentemente ese movimiento no triunfó, ese movimiento que era absolutamente justo y necesario, que pretendía, digamos, que afrontásemos nuestro pasado más duro con los ojos, ¿verdad? Reivindicar un pasado, digamos, apartado, el pasado republicano, pero también afrontar todo nuestro pasado, ¿verdad? Compensar de una vez por todas a todas las víctimas, impedir que en España haya cosas como decenas de miles de cadáveres en las cunetas, en fosas comunes, que existan cosas como el Valle de los Caídos, monumento fascista impresionante, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no funcionó. O sea, sencillamente no ha sido lo que tenía que ser. La prueba es que ahí siguen los cadáveres, ahí sigue el Valle de los Caídos, y ahí sigue todo. Y eso fue en parte, Jordi, porque evidentemente la derecha no quiere saber nada de ello, porque la derecha tiene un vínculo
todavía no ha cortado, no ha rechazado radicalmente el pasado franquista, pero también por una parte de la izquierda. Hay que decirlo, es decir, creer que solo la derecha tiene la culpa de ese es una falta de autocrítica brutal. Entonces, yo creo, por resumirlo en una frase, lo más clara y dura posible, creo que eso que fue al principio una necesidad se convirtió en una moda. Y esa moda se convirtió en una industria de la que se beneficiaba mucha gente, los políticos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, de la que se obtenía capital político, capital moral, capital, etcétera, etcétera, etcétera. Y Enric Marco, el protagonista de este libro, o el aparente protagonista de este libro, si quieres, es el emblema, es el espejo monstruoso, es el símbolo monstruoso de esa industria de la memoria. Javier Cercas, vives y trabajas en Cataluña, donde dentro de pocos días van a celebrarse unas elecciones decisivas para su futuro. Las posiciones se han radicalizado porque se está olvidando lo que se pactó durante la transición democrática. Hay muchos factores que influyen en la situación de Cataluña. Muchísimos factores, ¿no? ¿Se olvidó lo que se pactó en la transición? Bueno, los pactos están también para renovarse, ¿eh? Yo no soy de los que creo que no hay que... La ley está para cumplirse, pero también está para cambiarse. Así que yo no sacralizaría nada, ¿no? La Constitución es estupendo, pero es que fue un pacto que hicimos todos los españoles, pero ese pacto se puede renovar, se puede cambiar en algunos aspectos. Están muy bien las constituciones. Lo que no es constitucional es no querer cambiar la Constitución, lo único, porque los demás, los cambios son perfectamente admisibles. Y ha pasado una cosa muy importante, Jordi. Ha pasado la crisis. Es decir, es la crisis, y esto no es... O sea, lo que ocurre en Cataluña debe entenderse como un epifenómeno, o sea, como una avatar, como una manifestación. O sea, eso es una... Así hay que entenderlo, no se puede entender al margen de lo que ha ocurrido en toda Europa. Es decir, ten en cuenta que hemos padecido en toda Europa y en España con particular crudeza una crisis de un tamaño monumental. La última crisis de este tamaño provocó la Segunda Guerra Mundial. Lo recuerdo por si la gente se lo ha olvidado. Entonces, claro, afortunadamente no va a haber una guerra mundial, pero en Cataluña, es decir, sí, creo que está muy mal planteado todo, muy mal planteado, porque está muy mal planteado. De todos modos, en este fin de semana veremos cuál es la fuerza, a ver si los catalanes quieren la independencia. Te lo diré más claramente. Si hay una mayoría de catalanes, pero mayoría, que quiere la independencia, que vota a partidos independentistas, hay que hacer un referéndum. Yo esto lo tengo clarísimo. Ahora, si no es una mayoría, no, Cuidado. O sea, porque la democracia es la democracia, Las urnas mandan. Claro, ¿y por qué? Y porque además las cosas, si se fuera a ese referéndum, hay que hacerlas con la ley, que es la garantía de todo. O sea, sin ley, en democracia no se puede funcionar. Y esto, cuidado, porque hay gente que no lo tiene muy claro. Cita este próximo fin de semana sí, vamos a ver qué pasa. Cataluña. Volviendo al impostor, los traumatismos de la infancia de Enric Marco son en cierto modo los responsables de esas ganas de ser querido a ultranza, de ser aceptado. Mira, no lo sé. Creo que no hay una sola explicación para lo que este hombre hizo. Este hombre hay que recordar que es un hombre que se convirtió, que no solo inventó su presencia en un campo de concentración, el campo de Flossenbürg, gracias a lo cual llegó a convertirse en una auténtica, yo lo llamo una rockstar de la memoria histórica, un auténtico héroe civil que hablaba en todos los lugares, que ha ido cientos de conferencias, cientos de entrevistas, que habló en el Parlamento español, que estuvo a punto de hacerlo delante de todas las autoridades del mundo en Mauthausen, en el campo de concentración de Mauthausen, donde estuvieron ingresados la mayoría de los españoles. Este hombre, ¿verdad?, no solo mintió acerca de eso, sino que mintió acerca de toda su vida, ¿sí? Todo, desde el principio hasta el final, de su supuesto antifranquismo, su supuesta presencia en actividades en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una sola, quizá, explicación, pero creo que esa es decisiva. Es decir, es un hombre... Bueno, su madre estaba loca, nació en un manicomio, y efectivamente es un hombre sin amor, es un hombre que se vive sin infancia, que vive una infancia sin amor y que ha llevado una vida perra y que se inventa una enorme ficción para tapar su realidad. Creo que en él hay un vacío fundamental. Creo que, como tú muy bien dices, una de las causas fundamentales, si no la causa fundamental, que provoca, que le lleva a
hacer una cosa bastante impresionante, ¿no? Que es mentir acerca del crimen más monstruoso de la historia de la humanidad y engañar a todo el mundo. Una de las causas por las que hizo eso fue esa. Fue porque quería ser querido, quería ser admirado. Mira, Jordi, quería lo que queremos todos, solo que llevado hasta un extremo monstruoso. Y esto es lo realmente para mí importante. Este hombre es un monstruo, obviamente. O sea, es un hombre capaz de hacer esto, es un hombre... pero, al mismo tiempo, es como todos nosotros. Es completamente excepcional y a la vez absolutamente normal. De algún modo, todos tenemos algo de este hombre. Mira, yo le llamo una hipérbole monstruosa de lo que somos los hombres. La literatura es eso siempre. Es decir, Macbeth es una hipérbole monstruosa de la ambición. Hamlet es una hipérbole monstruosa de la autoconciencia. Y Romeo y Julieta es una hipérbole monstruosa del amor romántico, ¿no? Shakespeare, a través de ellos, nos muestra hasta dónde llega la ambición, la autoconciencia, hasta dónde puede llegar el amor romántico. Marco es una hipérbole monstruosa de la impostura. Y del mismo modo que todos tenemos algo de Macbeth y todos tenemos algo de Hamlet, y por eso Macbeth y Hamlet nos fascinan, ¿verdad? Siguen fascinándolos tantos siglos después de que los creara Shakespeare. Y del mismo modo que nos fascinan Romeo y Julieta, también todos tenemos algo de Marco, y por eso Marco nos fascina. Entonces, pero no es distinto de nosotros. Es decir, todos tenemos algo de él. Todos queremos que los demás nos quieran. Todos nos inventamos un poco a nosotros mismos. Todos decimos mentirijillas aquí y allá, a veces inevitablemente, porque la vida social consiste en eso, ¿no? Todos soñamos con llevar una vida más intensa, más rica, más potente. La diferencia entre Marco y nosotros es que Marco eso lo lleva a la realidad. Es que nosotros, ¿verdad? Nosotros eso simplemente soñamos con ello. Él no, él lo lleva a la realidad, violando todas las reglas que los demás, insisto, respetamos, o por lo menos fingimos respetar, ¿no? O intentamos respetar. Javier, pocos escritores, yo no conozco ninguno, empiezan una novela confesando que no querían haberla escrito. ¿Qué es lo que te frenaba al principio? Ese tamaño enorme, descomunal de la impostura de Marco. Sí, yo digo al principio la verdad. Este libro es una novela sin ficción. O sea, aquí procuro, que yo sepa, solo hay un capítulo que es ficción y es el más importante, es verdad. Pero yo digo que es ficción, es un diálogo entre Marco y yo. ¿Podemos creerte? Sí, créeme, absolutamente, absolutamente, porque esta es la primera regla del libro. Es decir, cada libro tiene sus propias reglas. Y la primera de este libro es, aquí todo lo que se cuenta es rigurosamente cierto. Punto y aparte. En fin, excepto lo que yo digo, oye, que esto se lo inventó Marco, ¿no? Precisamente es eso. El libro es una batalla entre la verdad y la mentira, entre la ficción y la realidad. Entonces, bueno, pues eso es el libro. Ya me he perdido. Junto a tu hijo vas a verlo. ¿Cuál fue la primera impresión que te causó? La primera impresión que me causó fue horror. Fue, te diría, casi repugnancia física. O sea, me parece un hombre horrible. Yo no estaba en un buen momento. Yo lo cuento todo en el libro. Procuro contarlo todo en el libro. Y fue horror. Fue encontrarme ante un megalómano, un narciso, incluso repugnancia física, como digo. Esa es un poco la primera reacción en el libro, la primera reacción que yo tuve. Lo que ocurre es que a lo largo del libro hay una evolución. Es decir, en mi relación con Marco. Este libro no habla estrictamente de Marco, sino de mi relación con Marco, es decir, de la relación de Marco con el lector, porque yo no soy más que el representante del lector. Yo estoy ahí para eso, para decirle al lector, esta no es una historia alucinante, esto sí, como dice Vargas Llosa, es el mayor impostor de la historia de la humanidad, pero tú tienes mucho que ver con él. Eso es lo que a mí me interesa decirle al lector, porque yo tengo mucho que ver con él y tú no eres distinto de lo que yo soy. ¿Es cierto que Mario Vargas Llosa te dijo que eras tan impostor como él y que eras mejor para escribir? No, lo que dijo es que lo que cuento yo es que una noche cenando con él y con otros, con algunos otros amigos, pues dijo, no, tienes que escribir sobre esto porque es un tema que, en fin, ¿no? Es un tema que es tuyo, ¿no? Y fui yo el que luego me enneuré empecé a pensar que lo decía, pues no, pero lo que decía era eso. En todo caso, mi relación inicial es de repugnancia, de horror, de rechazo, pero poco a poco evoluciono, ¿verdad? Lo que intento es, hay una relación luego distinta, ¿no? De intentar comprenderle. Comprender no tiene nada que ver con justificar, significa comprender por qué hizo lo que hizo. A ratos de compasión, indudablemente de empatía. Creo que ese es el trabajo del escritor, intentar entender todo, lo más noble, pero también lo más monstruoso, todo. Y finalmente, incluso te diría que hay, en algún momento, justamente en ese momento de ficción, de diálogo entre Marco y yo, de diálogo
pesadillesco, porque es una especie de fantaseo o de pesadilla en el que Marco y yo hablamos, hay casi, te diría, una especie de admiración secreta por el personaje, ¿no? Capaz de hacerlo todo con tal de vivir una vida más intensa, ¿no? Y él me dice a mí, pero usted es un mierda, usted es un pequeño burgués de mierda que respeta las virtudes pequeño burguesas, ¿no? Decir la verdad y tal y lo otro. Mientras que a mí me da lo mismo eso. Me da igual. Yo lo que quiero es vivir a tope, ¿no? Vivir al máximo, vivir la vida más intensa posible. Y si yo tengo que violar todas las reglas, me da lo mismo, ¿no? Y usted es un pequeño burgués que sueña con llevar una vida, ¿verdad? Y ve películas y sueña y escribe novelas y fantasea con una cosa y la otra. Pero yo no, yo lo vivo de verdad, ¿no? Entonces, hay un momento en que él adquiere un tamaño potente, ¿no? Casi, como digo, casi una secreta admiración por él, ¿no? Entonces, llegó, yo creo llegó a seducirte como a tantos otros. No es que no, porque eso ya te insisto que es un fantaseo. No creo que me llegase. Lo que sí es, no, porque estaba muy vacunado contra eso. Lo que sí hay es, yo acabo teniendo una relación personal con él. O sea, acabo teniendo una relación como una persona. Porque es lo que es una persona. No hay en el libro ninguna justificación de lo que hizo, porque no existe, aunque hay gente que la ha encontrado, la ha expuesto, y gente nada estúpida, por cierto, pero para mí no hay ninguna justificación, y no hay seducción en el sentido de que supongo que es lo que pretendía, pero es que era imposible, no. Javier, ¿cómo puede ser que un mecánico gris durante la posguerra se convierta en secretario general de la CNT, uno de los sindicatos más importantes durante la guerra, además presidente de la Asociación Nacional de Padres de Alumnos y sobre todo presidente de la Amical de Mauthausen sin haber puesto un pie en un campo de concentración? Bueno, eso es lo que intento explicar en el libro. Mira, hay una pregunta. Hay muchas preguntas en el libro. Hay una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que todo el mundo se creyera las mentiras de este hombre? ¿Cómo es posible? ¿No? Y en el libro las novelas tienen prohibidas las respuestas claras, nítidas y taxativas. Las novelas siempre dan respuestas ambiguas, contradictorias, esencialmente irónicas. Pero en el libro hay algunas respuestas a eso, y te voy a dar una. ¿Por qué todo el mundo se creyó las inmensas mentiras de este hombre? Y la respuesta es porque él contaba lo que todo el mundo quería escuchar. Es decir, dicho de otra manera, la versión que Marco daba de los campos de concentración, o de su estancia en el campo de concentración, o de los campos de concentración, de la guerra, de la posguerra, del pasado más duro europeo de este siglo, era una versión edulcorada, era una versión sentimental, es una versión digerible, era una versión ¿verdad? Épica, sentimental, amable, es decir, una versión sin eso que carente de eso que Primo Levi llamaba las zonas grises, las zonas de sombra, es decir, esos lugares en los que los verdugos se convierten en víctimas y las víctimas en verdugos. Es decir, en suma, una versión kitsch, ¿verdad? Es decir, una versión falsificada de la historia. Entonces, eso es lo que le hacía, eso es lo que todo el mundo quería escuchar, y todo el mundo estaba contentísimo con eso. Porque, querido Jordi, aquí el problema es que cuando se trata de estas cosas, de cosas desagradables, no nos gusta la verdad, nos gustan las mentiras. Y Marco triunfaba, arrasaba con este tipo de cosas. A pesar de los pesares, había algo de verdad en todo siempre, esas mentiras. Siempre, pero eso es otra cosa fundamental en este libro. Era una intuición, bueno, es algo muy evidente que los periodistas saben muy bien. Las grandes mentiras se construyen siempre con pequeñas verdades. Siempre. Es decir, si una verdad pura no funciona como verdad. Una verdad, para que funcione de verdad, una buena verdad, es aquella que contiene un granito de... Perdón, una buena mentira es aquella que contiene un granito de verdad. Contiene el sabor de la verdad. Eso es lo que hacemos los novelistas también cuando hacemos ficción, solo que los novelistas estamos autorizados a hacerlo, mientras que las personas normales y corrientes no. Entonces, detrás de en la vida social eso es inadmisible, ¿no? O en el periodismo, en la historia. Detrás de cada gran mentira de Marco, siempre había una verdad. Es decir, él, por ejemplo, no estuvo en un campo de concentración nazi en los años de la guerra, pero sí estuvo en Alemania. Sí estuvo en Alemania. Lo que pasa es que no estuvo como exiliado político, como combatiente republicano exiliado, sino como trabajador voluntario. Mediante un convenio entre Franco y Hitler, pues hubo muchos españoles que fueron a ayudar en el esfuerzo de guerra. No es verdad, por ejemplo, no es verdad que estuviera en un campo de concentración, pero sí estuvo en una cárcel.
alemana, durante un breve periodo. ¿Por qué? Pues por derrotismo y por cosas así. No es verdad que Stuff, que fue como él aseguraba siempre, un clandestino en España durante el franquismo. Es verdad que fue un clandestino en España durante el franquismo, pero no por motivos políticos, sino por delitos comunes. Entonces, detrás, y así podríamos seguir indefinidamente, Marco indudablemente es un genio, es decir, es un hombre totalmente excepcional, pero es un genio de la mentira, es un genio de la... ¿no? Y eso lo intuyó a la primera, que toda gran verdad, toda gran mentira contiene en su seno una pequeña verdad. Javier Cercas, podemos leer en tu libro, La realidad mata, pero la ficción salva. Ciertos escritores como Truman Capote, que tú citas, vendieron su alma al diablo por una buena novela. ¿Has salido bien parado de esta novela del impostor, Javier? Espero que sí. Bueno, yo personalmente sí, me siento muy bien. El lector... Mira, hay en eso que planteas tú hay dos cuestiones. Una es, la ficción... Eso es un leitmotiv del libro, la ficción salva, la realidad mata. Y mis novelas están construidas a base de leitmotiv. Desde el principio que escribí. Yo creo que esto viene de la música y también de la poesía, ¿no? Es decir, de pequeños leitmotivs que aparecen, motivos que aparecen y luego se repiten y varían, ¿no? Como la música, como Bach también, como el rock and roll. Bueno, Wagner. Claro, entonces, uno de ellos es ese. Y sí, es verdad, la ficción salva y la realidad mata. Al principio del libro, ¿no? Es decir, mira, la realidad es pobre, insuficiente y queremos más. Queremos otra vida, queremos, como decía T.S. Eliot, humankind cannot bear too much reality. O sea, la especie humana no puede soportar demasiada realidad. Necesitamos la ficción, necesitamos imaginarnos otras vidas, necesitamos las películas, necesitamos las novelas, necesitamos el enamoramiento, que es una ficción, en definitiva, etcétera, etcétera. Así que eso es verdad, ¿no? Eso es lo que le pasa a Enric Marco. Enric Marco necesita inventarse otra vida para soportar la que tiene. Lo que pasa es que también necesitamos la realidad, ¿eh? Es decir, necesitamos la ficción, pero también necesitamos la realidad. Eso por un lado. Y por otro lado, en cuanto a lo del pacto con el diablo, pues es que yo me hago una pregunta que en realidad, al acabar este libro, me he dado cuenta que me he hecho muchas veces. Y es claro, ¿qué derechos tenemos los escritores sobre que escribimos siempre a partir de la realidad, incluso aun cuando escribamos ficciones? ¿Qué derecho tenemos a manipular la realidad? ¿Qué derecho tenemos a usar la vida de la gente? ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos a usar la vida de la gente y a usar los materiales de la realidad para construir ficciones, con el riesgo de que esas ficciones, o de que esas no ficciones, como en el caso de una novela sin ficción como El impostor, afecten a la vida de la gente? ¿Hasta dónde llegan nuestros derechos? Entonces, esa es en ese sentido hablo yo de pacto con el diablo. Tal vez para escribir es inevitable. Hay en la escritura un cierto grado de inmoralidad, de perversión moral. Entonces, esa es una pregunta que yo dejo abierta para el lector, porque en las novelas es el lector el que tiene las respuestas. El escritor solo formula preguntas. Y los periodistas. Y los periodistas también. En fin, pues ya lo saben, El impostor, novela del escritor español Javier Cercas, ha sido traducida en francés por Actes Sud y en castellano ha sido publicada por Random House Mondadori. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en Francia con tu novela. Al contrario, gracias a ti.